Voy a encender la cámara. Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes los lineamientos para la construcción y la entrega del CIPAS 1, el CIPAS de la tarea 2 de modelos y simulación. Ya anterior a este evento, pues tuvimos una web donde nos alineamos en unos conceptos específicos en dinámicas en sistemas, ¿no? Y hablamos de sistemas. Voy a hacerles una pequeña presentación de introductoria, pero básicamente en este ejercicio vamos a resolver las pestañas del formato Excel que se nos suministró como anexo dentro del desarrollo de esta actividad. Bueno, pues repasemos los conceptos básicos como modelado, representar con ecuaciones o diagramas, simulación, experimentación con escenarios y riesgo operacional, interrupciones que afectan la continuidad. ¿Por qué? Porque básicamente los vamos a desarrollar y los vamos a ver ya en forma práctica. Hablamos de distribuciones aleatorias, bueno, todos los comportamientos cuando son llevados a datos siguen un tipo de distribución, ¿no? O se alinean a una distribución, obviamente. Entonces ahí hablamos de normal, exponencial y uniforme, que son las con las que vamos a trabajar dentro del curso. Y normal, un ejemplo, tiempos de producción exponencial como llegadas de clientes y uniforme, variabilidad simpática. Yo uso Excel para generar datos y gráficos que vamos a realizar en esta oportunidad. Los conceptos básicos de los tipos de sistema, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la interacción con el entorno, de la dinámica temporal, de la determinación de resultados y la estructura y propósito, tienen unas clasificaciones. Estas ya las tocamos, ya hablamos de ellas en la web, no voy a parar aquí a volvérselas a numerar. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Como primera medida, pues viene la hoja dentro del Excel, la hoja de presentación. Básicamente, esta es la estructura. Entonces, en este momento, pues yo no me voy a desplazar al Excel. Vamos a salir de la presentación, la medida de las posibilidades, regresar a la presentación como guía. Entonces, vamos, aquí tenemos la presentación, ¿sí? La presentación del Excel, donde tenemos el nombre completo del estudiante. Solicitamos que estén los nombres completos del estudiante dentro de esa pestaña presentación. Los números aleatorios, sí, es sencillo. Básicamente, aquí va un análisis que no voy a entrar en detalle, que corresponde a cómo es el comportamiento de esos números aleatorios, ¿no? De aquí en adelante, pues estamos hablando de cuántos mil números en el supuesto ejercicio, ¿sí? Entonces aquí en los mil números es muy fácil. Para los que parten de cero, básicamente se numeran de 1 a 1000. En esta casilla o en este se coloca igual, aleatorio, entre 1. Básicamente se colocan los dos paréntesis. Si lo fuéramos a hacer desde cero, entre 1
Deben estar presentando un error. Disculpe, pero de más, creo. Y básicamente aquí le damos doble clic si está tomando la función que no era y se va a desplegar los mismos números aleatorios. ¿Correcto? Tenemos aquí la posibilidad de ampliar los decimales o disminuirlos, ¿sí? Aquí en este caso pues estamos usando única y exclusivamente, estamos utilizando un decimal, podríamos usar dos y nos da un mayor grado de precisión y básicamente le damos doble clic y nos muestra la dispersión de los valores. Eso es lo que vamos a colocar aquí, el análisis de cómo se comportan los números aleatorios. Sucede que esto básicamente nosotros lo vamos a extraer de alguna bibliografía, de algún contenido, donde nos va a explicar cómo se comportan las variables en los números aleatorios. Ahí es importante que nos hagan cuenta aquí en el ejemplo que referenciemos de acuerdo a normación. Si no son conceptos nuestros o ideas nuestras o estamos parafraseando, pues sabemos que debemos eh, determinar de dónde sacamos esa información, ¿correcto? Bueno, vamos al tema de las distribuciones, ¿sí? Básicamente vamos a iniciar en la primera casilla de la siguiente pestaña que está dentro de la plantilla de Excel. Vamos a colocar, vamos a enumerar los datos que necesitamos. Hablamos de 100 números aleatorios, ¿no? En el ejercicio. Y básicamente este ejercicio se inicia con este ejemplo, con esta actividad, porque debemos determinar en nuestras distribuciones, lo primero que hacemos cuando tomamos una serie de datos es determinar cómo se comportan, ¿no? Cómo se comportan. Por eso vamos a ver cómo se pueden comportar los números de acuerdo a las diferentes distribuciones. Entonces, tenemos claridad que es un número que son 100 números aleatorios, ¿no? Y vamos a mirar cómo vamos a sacar estos datos. Entonces, aquí vamos a utilizar esta fórmula, distribución punto normal invertido aleatorio, este H4 y H5 a qué corresponde. Sucede que para la distribución normal vamos a utilizar dos datos. Se dan cuenta que vamos a utilizar la media y la desviación estándar. Mira, aquí está distribución punto normal invertida, probabilidad, que es aleatorio, cierra paréntesis, que fue el aleatorio, la misma que utilizamos en los primeros datos, la media, punto y coma la media, y punto y coma la desviación estándar, que corresponde a la media, que es 40, y a la desviación estándar, que es 5. Básicamente, lo único que hacemos es darle doble clic y nos va a arrojar los datos, como les dije. Posterior a esto, aquí tenemos una cantidad de decimales que podríamos disminuir. Que aumentamos, disminuir a dos decimales. Vamos a hacer. Y seleccionamos los datos y vamos para determinar cómo es su comportamiento. Vamos a insertar. Vamos a insertar
y vamos a solicitarle que nos muestre un diagrama de barras, un histograma. Lo que nos va abajo, vamos a trasladar al sitio donde queremos que repose este gráfico, demostrándonos que gráficamente se corresponde a una distribución normal. ¿Sí? ¿Por qué? Podrán recordar que la distribución normal la distribución normal se comporta gráficamente como una campana, como la campana de Gauss. ¿Sí? Básicamente podemos mirar el comportamiento e inclusive gráficamente podríamos determinar que corresponde a una distribución normal, sin mayores detalles. En esta casilla, exactamente lo mismo que hicimos con los aleatorios, lo mismo que vamos a hacer con la distribución, ¿no? Es explicar cómo se comportan los datos en una distribución normal y por qué. Básicamente vamos a utilizar autores los cuales debemos referenciar. ¿Sí? Vamos a la siguiente distribución, que es la distribución exponencial. Para la distribución exponencial se darán cuenta que vamos a utilizar la media. ¿Y cómo se diagrama, cómo se relata acá, cómo se operacionaliza? Se abre paréntesis, menos ln, abre paréntesis, aleatorio. Este es el mismo aleatorio que usamos en la primera fórmula, por la media. Un dato que necesitamos aquí es la media para la exponencial. Muy importante, se darán cuenta que estos datos se fijan con F4, ¿no? Aquí el H4, que sería en este caso la media, se fija. ¿Sí? Lo mismo sucedió acá, ¿no? Se fija la media en la distribución normal, y no lo dije ahorita. Se fija la media y se fija la desviación estándar, porque si no, seguramente cuando le demos doble clic nos va a salir error en el resto de datos. ¿Sí? Se fija entonces la media y se fija la desviación estándar como datos con F4 en Excel. Aquí disminuimos los decimales a los digamos, y aquí me da los datos. Se darán cuenta que cada vez que le doy clic a cualquier número, esto cambia. Básicamente, eso responde a que son números aleatorios. Si nosotros le damos F9, cada vez que se van detallando que cambian y que cambian obviamente las gráficas. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos seleccionados los datos de la distribución exponencial y vamos a hacer exactamente lo mismo en este programa y se darán cuenta cuál es el comportamiento de la distribución exponencial. Entonces se darán cuenta que exponencialmente, vamos a mirar cómo se comporta moviendo la tecla F9, o disminuye, si miramos de izquierda a derecha, disminuyen exponencialmente, ¿no? O aumenta, y si miramos de derecha a izquierda, pues aumentan exponencialmente. ¿Sí? La que más, si estamos mirando la distribución exponencial, esta sería la que denota un comportamiento obviamente más escalonado, más regular, pero básicamente sucede de esa forma. Es mirando mi pantalla, yo de aquí, como estoy viendo yo la gráfica.
de izquierda a derecha, los datos van disminuyendo exponencialmente. Bueno, vamos a mirar la última distribución. Básicamente deben hacer lo mismo, el análisis de cómo se comportan esos datos. Si utilizan algún autor o parafrasean, por favor, utilizar con se referencian normas APA. La distribución uniforme, aquí sí no dice la fórmula, pero vamos a deducirla, ¿no? ¿Sí? Entonces, H6, ¿qué es? El límite inferior. ¿Sí? Más, eso es importante, que le coloquemos un más antes del paréntesis. ¿Sí? H7, ¿qué es? El límite superior. Menos el límite inferior. Se fijan los valores, se fija el valor del límite inferior, el límite superior y el límite inferior nuevamente. Se cierra paréntesis por aleatorio. ¿Sí? Ahí está la función aleatoria. Básicamente cuando le colocamos aleatorio, pues nos va a aparecer el resto, nos va a aparecer la fórmula tal cual, el valor, lo encontramos acá. Entonces, como ya fijamos los valores, se dan cuenta, fijamos los valores del límite inferior, con el más antes del paréntesis, límite superior, menos límite inferior por aleatorio. Ya le podemos dar doble clic y seguramente nos va a aparecer la serie de valores y reducimos los decimales. ¿Sí? Y insertamos un histograma para ver cómo es el comportamiento. Lo llevamos al espacio, que se darán cuenta que a primera vista el comportamiento al parecer es similar al del exponencial, si uno lo viera de alguna forma. Pero si nosotros movemos la gráfica con los aleatorios, se va dando cuenta. Se dan cuenta cómo varía. ¿Sí? ¿Cuál es la que se parece más al comportamiento uniforme? Se dan cuenta que esta es la mejor interpretación de la distribución uniforme de cómo se comportan los datos. ¿Sí? Hacemos lo mismo en el análisis. Es básicamente, de acuerdo a los autores que podemos referenciar, podríamos determinar cuáles son las variables y por qué el comportamiento uniforme se comporta de esta manera. ¿Sí? Eso entonces, aquí están todos los datos, la plantilla la tenemos y vamos a continuar al siguiente ejercicio. Esto es muy sencillo, no creo que vayan a tener ningún inconveniente. Básicamente, errores. El que yo cometí inicialmente, si recuerdan, no utilicé la función que era, es aleatoria la primera. Distribuciones a tener en cuenta. Distribución normal invertida aleatorio, se utiliza la misma función aleatoria, que es la primera que aparece y se crean los valores de la media y la desviación estándar. De la distribución exponencial, menos ln aleatorio, miren toda la cantidad de paréntesis. ¿Sí? Se cierra entre paréntesis final. Y se fija en la exponencial la media, ¿no? Esta. Para que no tengamos ningún inconveniente. Y en la uniforme, y estos son los tics finales ya para salir de esta parte, límite superior, con el positivo antes del paréntesis, abre paréntesis, límite superior menos límite inferior, se fija, se cierra paréntesis, por
aleatorio, que es la función que hemos estado utilizando. Recuerden que estamos en distribuciones normal, exponencial uniforme con números aleatorios. ¿Sí? Preguntas hasta este momento. Bueno, creo que no hay. Es muy sencillo. Ustedes tienen unos recursos asociados a ese trabajo, o sea, no debe tener ningún inconveniente. Recuerden que una variable aleatoria es una caja de sorpresas matemáticas. Aquí ya pasamos esta parte. Entonces vamos a ver ahora, bueno, vamos a ver la teoría de colas. ¿Sí? Entonces hay unos datos que nos piden, ¿no? Dentro de la guía hay un ejercicio que tiene 50 datos, ¿sí? Aleatorios. Nosotros vamos a hacer la asociación a 30 datos, como ejemplo, para que ustedes vean cuál es el desarrollo de esta actividad, ¿sí? Entonces les cuento. Eh, Cuando nosotros iniciamos, pues debemos determinar dos valores. Eso tiene cuatro columnas. Una que es datos aleatorios de tiempo entre llegadas de clientes y otra que es tiempo del servicio del servidor. La segunda que acompaña a cada una a la columna B y la columna C son los datos fijos. ¿Por qué fijamos los datos? Obviamente para que cada vez que demos F9 no nos suceda esto. ¿Sí? Pues van a cambiar permanentemente. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros primero determinamos los datos. El primer dato dentro de la columna de tiempo entre llegada entre clientes de esta pestaña de la plantilla de Excel corresponde a cero, ¿sí? Porque obviamente es el primer cliente que llega, ¿sí? Entonces el tiempo es cero. El siguiente tiempo lo vamos a determinar variando el ejercicio que ustedes tienen, que es un aleatorio entre 7 y 15, ¿no? Entonces aquí sí vamos a usar, sí, vamos a usar la función que tal vez aleatorio entre límite inferior, punto y coma, límite superior. ¿Sí? Es lo que vamos a utilizar. Esa sería la forma en que sacaríamos este dato, el primer aleatorio, ¿no? Hay otro aleatorio que tomaríamos, que también corresponde a una función aleatoria, que es el tiempo de servicio en el servidor. En este, sí vamos a comenzar desde el primer parámetro que nos dé, ¿sí? El aleatorio va a estar entre 8 y entre 12, ¿sí? Es el que vamos a utilizar para nuestro ejercicio de ejemplo. Entonces vamos a usar la misma función aleatoria entre 8 y 12. Y le vamos a dar doble clic y va a variar. Ahora vamos a llenar justamente esta columna en este momento. ¿Sí? Está vacía. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Fijar estos valores. Los copiamos y los pegamos como números. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con esta otra columna. Los copiamos y los pegamos como números. Es como número y la fórmula. Aquí lo que tenemos.
Lo copiamos. Bueno, después de que ya hicimos esto, pasamos a la siguiente pestaña, ¿no? Tenemos fijados los valores. Después de que tenemos fijados los valores, lo que hacemos es que los trasladamos acá a las dos columnas que nos interesan, que es el tiempo de llegada entre clientes y el tiempo del servicio. Esas son las dos columnas que nosotros usamos para realizar el ejercicio. Lo demás es muy sencillo, ¿sí? Y lo más importante ni siquiera es esto, sino las conclusiones a las que lleguemos y el entendimiento que tengamos de dónde surgen los valores, ¿sí? Entonces, teniendo estos dos valores fijos, vamos, la primera, el tiempo de llegada entre clientes, obviamente para la primera, para el primer cliente va a ser 0. El tiempo de cliente en cola para el primer cliente va a ser 0. El tiempo del ocio del servidor para el primer cliente va a ser 0. ¿Sí? El tiempo de servicio, si obviamente ya llegó el cliente y tenemos un tiempo que vamos a usar en el servicio. Para este caso, de los datos que pudimos extraer de la pestaña anterior fijados, el primero va a ser 11 minutos. Recuerde que el parámetro que estamos utilizando es entre 8 y 12. Entonces, aquí en el servicio demoramos 11 unidades de tiempo. El tiempo de finalización del servicio, des en cuenta que es el tiempo de llegada del cliente más el tiempo del cliente en cola más el tiempo del servicio. La columna C, la columna D, para mi caso, ¿no? Y la columna F. Vuelvo y repito. El tiempo de finalización del servicio para el primer cliente sería igual al tiempo de llegada del cliente más el tiempo de cliente en cola más el tiempo del servicio. ¿Sí? Vamos al segundo cliente y aquí van a resultar los siguientes 29 parámetros. ¿Sí? El tiempo de llegada entre clientes es 14. Pero sucede que el tiempo de llegada de clientes siempre va a ser, des en cuenta aquí, C2, en este caso sería 0, más el tiempo de llegada del cliente anterior, más el tiempo de llegada del cliente actual. Por eso se darán cuenta aquí, dejo la fórmula clara, C2 más B3 positivos, colocan positivos los dos. ¿Sí? Entonces se darán cuenta que es igual al tiempo de llegada entre clientes, porque es el primer cliente, el tiempo de llegada al cliente anterior fue 0, obviamente ese número 0 sumado a cualquier número, que va a dar el mismo número. Aquí sigue otro parámetro, que es el tiempo de clientes en cola. Este tiempo de clientes en cola es el valor positivo máximo entre el tiempo de llegada entre clientes, tiempo de llegada de clientes y el tiempo de finalización del servicio, el valor máximo entre esos dos, menos el tiempo de llegada del cliente. Pues obviamente va a ser 0. ¿Sí? El valor máximo es 14, ¿no? Entre estos dos. 14 menos 14, pues va a ser 0. ¿Sí?
Bueno, vamos a ver el tercer valor en el segundo cliente, que es el tiempo de ocio del servidor. Y es básicamente muy similar al anterior, el valor máximo entre los mismos dos parámetros, pero restados al tiempo de finalización del servicio. El máximo entre el tiempo de finalización del servicio y el tiempo de llegada de clientes menos el tiempo de finalización del servicio. Entonces se darán cuenta que 14, el valor máximo, 14 menos 11, por favor apaguen el micrófono. El chino está trabajando en un Oxxo y yo le dije, ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Listo. Listo. Entonces continuamos. El tiempo, vamos por el tiempo de ocio del servidor. Es obvio porque el máximo entre el tiempo de finalización del servicio y el tiempo de llegada del tiempo de llegada de clientes es 14. Menos 11 sería 3. Ahí está 3. El tiempo del servicio, dijimos que ese es un número aleatorio que traemos fijo desde la pestaña anterior. Y el tiempo de finalización del servicio, ya saben que es el tiempo de llegada del tiempo de llegada de clientes más el tiempo de clientes en cola más el tiempo del servicio, obviamente ubicado en la segunda casilla. ¿Sí? Miremoslo así. Resaltado. No incluye el tiempo del servidor, de ocio del servidor. ¿Sí? Básicamente, después de esta casilla podríamos multiplicar los valores, básicamente ampliando pues, la fórmula a las demás filas, ¿no? O a las demás filas de la columna, es correcto. Esto nos da unos valores, que son los que tenemos que revisar y sobre los cuales hay que hacer un análisis general de los resultados. Entonces, yo por aquí extraje algo muy, son unos parámetros que se definen en las teorías de colas, ¿no? Esos parámetros son los que determinan cómo debemos hacer el análisis. Entonces, el tiempo de espera promedio de los clientes. ¿Cuál es el tiempo de espera aquí? Vamos a analizarlo. Y yo creo que esta es la parte más clave del ejercicio. ¿Sí? Decimos, vamos con el primer parámetro, tiempo de espera promedio de los clientes, el tiempo de espera promedio de llegada de los clientes está en 10 unidades de tiempo. Entonces dice, si este número es alto, indica que los clientes están esperando mucho tiempo a ser atendidos. Y obviamente un valor cercano a servicio ideal, pues significa que los clientes están siendo atendidos casi inmediatamente después de llegar. Vamos con el siguiente parámetro, el tiempo de ocio promedio del servidor. Aquí está el 0.1333. Si el servidor tiene un alto tiempo de ocio, significa que está desocupado por periodos prolongados y podría haber recursos infrautilizados o medianamente utilizados o sin uso. Listo. Una optimización podría ser ofrecer más servicios o reducir el número de servidores si hay más de uno. Por el contrario, un tiempo de ocio muy bajo indica que el servidor está casi siempre ocupado, lo cual es bueno en términos de eficiencia, pero podría considerarse la posibilidad de añadir más servidores si la demanda aumenta. Tengan presente, jóvenes, que nosotros, cualquier sistema, motor, cualquier sistema y cualquier proceso debe tener
una oscilación, tiene que tener un margen de solvencia, ¿no? ¿En qué sentido? El margen de solvencia es un término financiero, pero básicamente yo lo utilizo en este caso refiriéndome a que debe tener un sistema usado sobre su máximo potencial, tiende a desequilibrarse siempre, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando que son 0,333 unidades de tiempo, el tiempo de ocio, podría, para mi concepto, es ser un sistema que está a punto de colapsar, por lo cual se deberían tomar medidas administrativas, ¿sí? Como ejemplo, el tiempo promedio de clientes en cola. Ese se refiere al tiempo total de los clientes que pasan en cola. Ese es el valor, tiempo promedio de clientes en cola. Espera más servicios. Si es elevado, podría llevar a la insatisfacción del cliente. Se debe apuntar a reducir este tiempo, ya sea mejorado la eficiencia del servicio, añadiendo más servidores. Entonces, si es muy grande, muy prolongado, y estamos en este caso, diríamos que en promedio un cliente está demorando 7,6 minutos. Igual, estamos hablando de un promedio, se puede disminuir o puede subir ese parámetro. O sea, perfectamente puede haber un cliente esperando el tiempo máximo que establecimos dentro de nuestros parámetros, que es 12, de 7 a 12, ¿sí? O podría durar 7. Eh, Básicamente, si vemos los límites, está dentro del límite muy cercano al límite inferior. Podría para nosotros significar que es un buen tiempo para que, pero lo básico es llevar ese valor lo más cercano a ser. Si nosotros pensamos en el servicio y pensamos en la calidad del servicio, recuerden que nosotros somos ingenieros industriales y básicamente para nosotros eso significa un servicio que tiene oportunidades de mejora en calidad. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Se va a apuntar a reducir este tiempo, ya sea mejorando la eficiencia del servicio, añadiendo más servidores. Cuando hablamos de mejorar la eficiencia la eficiencia del servicio es utilizar menos tiempo por cliente. Tal vez añadir herramientas tecnológicas, eh, reducir los trámites que se realizan, reducir los trámites por lo menos los que han hecho los bancos. Básicamente se decidieron por enviar las eh, transacciones de bajo monto a los terceros que tienen contratados como sucursales, como servidores auxiliares. ¿Sí? Que ahorita no recuerdo el nombre, pues básicamente son esas tiendas que tienen una caja donde uno envía los 20,000, los 50,000, o le consignan X o a cualquiera de estas plataformas financieras. Básicamente eso fue lo que hicieron, trasladar los servicios que mantenían el banco lleno y no eran tal vez, no generaban las ganancias totales del banco, sino un porcentaje, las trasladaron a estas oficinas contratadas por terceros muy pequeños para transacciones de bajo monto. El tiempo promedio del servicio, ¿qué nos muestra? Si un valor elevado podría indicar el proceso de servicio es lento o que hay problemas que se deben resolver, si es posible, sería investigar maneras de hacer el proceso más eficiente. No, a lo mismo exactamente que nos estábamos refiriendo, ¿no? Que deberíamos mejorar o limitar los servicios que se prestan en este punto, ¿no? Eh, entonces, ahí tenemos ese análisis ya hecho. Y el tiempo promedio entre llegadas de clientes, 10 en este caso,
Un tiempo corto indica una alta demanda. Ese es el tiempo en el que llega cada cliente, lo cual podría llevar a mayores tiempos de espera si el servicio no es lo suficientemente rápido. Un tiempo largo indica menos demanda y el servicio podría tener más ocio. Este indicador lo que nos determina es realmente la capacidad instalada que debemos tener para poder asumir ese servicio con eficiencia y eficacia. Bueno, entonces, en conclusión, que también lo deben, ya tienen ahí las opciones y deben referenciar los tiempos. Cuando yo hablo de un proceso, nosotros no somos brujos, nosotros somos ingenieros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos remitirnos a los datos, ¿sí? Cuando yo digo es que el tiempo de ocio promedio del servidor es muy bajo y está cercano al colapso de mi operación. ¿Por qué? Porque está en un parámetro demasiado corto, en un tiempo promedio de ocio de 0,13 unidades de tiempo, que es lo que plantea el ejercicio, y de acuerdo a mi concepto del proceso del servicio que presto, es un tiempo muy bajo de recuperación del servidor, puedo decirlo así. Cuando yo hablo de recuperación del servidor, si es un servidor automático o es una máquina, obviamente ese servidor necesita un tiempo para eh, refrigerarse y para alistamiento para el próximo proceso. En los seres humanos necesitamos tomarnos un poquito de agua para continuar. Entonces, ese es el análisis que necesito que hagan ahí y lo referencien con valores, como ingenieros. ¿Sí? Entonces, dice, si los clientes están esperando demasiado tiempo, se debe considerar la posibilidad de mejorar la eficiencia del proceso, aumentar la capacidad. Si hay mucho tiempo de ocio, se deben considerar las maneras de optimizar los recursos. ¿Qué quiere decir? Disminuir el número de servidores. Puede darles, porque recuerden que estamos trabajando con números aleatorios. Y recuerden que los números aleatorios, cuando trabajamos con ellos en este tipo de ejercicio, lo que nos van a plantear son posibles escenarios. Aquí nos está planteando un escenario. Es fundamental revisar los números y adaptar la operación acorde a los resultados obtenidos para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia del servidor. Ese texto donde está el análisis, se los voy a copiar ahorita en el chat del CIPAS para que ustedes tengan las posibilidades de cómo se viene a hacer un análisis. Aquí no es necesario referenciar, básicamente es que referenciar ningún autor, porque básicamente ustedes lo que están haciendo es soportándose en los datos que les está arrojando su ejercicio para determinar no solamente la situación actual, sino las sugerencias sobre las cuales ustedes pueden mejorar o mantener esa capacidad instalada que tienen o la eficiencia como tal, de acuerdo a lo que arrojan sus indicadores. Ahí está una casilla que se llama plan de mejora, que es esta. Ahí es donde me van a hacer esas sugerencias. Esto tiene puntaje de 2 parámetros: el análisis general de los resultados y el plan de mejora. Posiblemente es lo que más pesa en este ejercicio, que realmente necesitamos es que ustedes puedan analizar estos datos y los puedan ver desde un punto de vista científico como ingenieros, puedan determinar unas acciones con respecto a unos resultados que están obteniendo. Y es lo que buscamos en este ejercicio. ¿Sí? Ya con esto finalizaríamos este ejercicio y continuaríamos. Aquí colocaríamos los datos de nuestra simulación en fila de espera. Continuaríamos con los resultados de la simulación en Flexi, y para hacer un comparativo. Aquí ya iríamos a la simulación, para lo cual el ingeniero Ledron, ya le voy a dar credenciales, nos va a colaborar en este aspecto, planteándonos el ejercicio.
Nos acompaña el ingeniero Leodoro, que es docente de muchos de ustedes. Ingeniero Leodoro, buenos días. Buenos días, ingeniero José Darío. Déjame Listo. tantico, estoy solucionando un problemita aquí. Ya, tengo un minutico. Sí, señor. Ya le voy a dar credenciales. Muchachos, les agradezco. Vayan, utilicemos estos minutos para que vayan verificando en el campus. Vayan confirmando en el campus su asistencia. En este momento encontramos 48 estudiantes conectados al CIPAS de la tarea 2. Vamos a iniciar. Lo van a encontrar. Sí, les voy a mostrar cómo lo van a encontrar. ¿Necesitas audífonos? ¿Te presto? ¿Ya? Bueno, les voy a mostrar cómo van a encontrar la asistencia. ¿Sí? Acceden al campus. Y se van a encontrar CIPAS. Le dan el periodo. Nada más van a colocar 3 datos, por favor. La escuela. Por favor, este dato es básicamente, como yo estoy a cargo, zona occidente. Yo sé que aquí sabemos de todas las zonas. Me van a colocar la dorada. Déjenme este dato porque no lo encuentro. Coloquémosle todas. Debería estar en el último dato, deberían buscar mi nombre. Bueno, voy a revisar y no lo encontré. Es que Lo hacemos al final. deberían mejorar eso la universidad porque siempre es difícil encontrar esos, confirmar asistencia casi es muy difícil a veces encontrar el, Sí. No, ya voy a revisar porque yo fui el que creé el registro. No, sí, me refiero a otras materias que también es Sí, complicado. señor. Sí, señor. Yo a ustedes antes de siempre los guío hasta que ya todos pueden confirmar porque es importante para nosotros que ustedes dejen evidencia del registro. Yo de todas formas ya miro. Sí, y revisamos ahorita, chicos. Vamos a continuar con el ingeniero Libero. Inge, ya puede compartir su pantalla, por favor. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días. Buenos días, tutor. Bien, gracias. Como lo mencionaba el ingeniero José Darío, pues nosotros vamos a trabajar con datos diferentes para esta simulación con el propósito de orientar al respecto de lo que ustedes deben hacer. En el tema anterior, al ingeniero José Darío le dieron datos parecidos a los que estoy mostrando en pantalla, donde me muestra el tiempo de ocio, el tiempo de llegada entre clientes, el tiempo de promedio de clientes en cola y el tiempo de servicio. La intención de esta simulación es que también podamos corroborar que la misma se puede hacer en la aplicación de Flexing, donde yo voy a hacer la simulación en estos momentos. Entonces, empiezo por abrir Flexing. Por lo general, ya está la segunda actualización de este semestre. Le doy OK. Él me abre una ventana.
Un error que aparece mucho es que algunos estudiantes cambian a la ventana de salud, que es esta. Recordemos que el software Flexing permite la simulación en sistemas de salud también. Vamos a ver esta ventana. Hierro resistente. Está lento. Entonces, yo puedo darle acá a la ventana y él me va a cambiar a salud. Entonces, cuando ustedes vean una pantalla diferente a la que estamos viendo, van acá a la esquina, mano derecha, y acá le tiene que aparecer otro nombre diferente, le dan ahí y vuelven a esta pantalla. Listo. Para esta simulación, lo que vamos a hacer es simular una fila de espera. ¿Sí? Entonces, yo voy a alargar esto un poquitico para que parezca una fila en la cual van a esperar con el procesador y un sí. Son más cortos. Los conecto con A. Y comienzo con el proceso. Una de las primeras cosas que debo hacer es como vamos a hacer una simulación de filas de espera. Entonces voy acá al source, que es lo que voy a comenzar a configurar. Doy clic sobre el source, me abre la ventana de propiedades del source y voy acá donde dice Floating Class y le cambio, le pongo personas. Puedo poner mujeres o hombres. ¿Sí? Otras configuraciones que debo hacer es que voy a cambiar de Inter Arrival Time por Arrival Select. Cambio eso y me aparece este nuevo menú. En este nuevo menú lo que hago es que ingreso una tabla. La tabla inicialmente le va a mostrar solamente el dato de llegada de un cliente. En este caso, nosotros lo vamos a cambiar a 30 para efectos de este CIPAS, pero ustedes deberían hacer el cambio por 50 clientes. Luego de esto, voy a mi tabla de Excel y selecciono la tabla de los acumulados de los tiempos de llegada de los clientes. ¿Por qué no selecciono esta o por qué estos resultados me dan diferente cuando los pongo? Porque acá es como si yo le dijera a Flexing, mire, lo que pasa es que el cuarto cliente entra en el minuto 7, lo mismo que el sexto, lo mismo que el décimo. Entonces, cuando vaya a simular, van a haber muchos clientes en cola. En cambio, acá le estoy diciendo, el primero llega, ya está haciendo fila antes de abrir el servicio, el segundo llega en el minuto 14 y el tercero llega en el 27, o sea, 13 minutos después de el segundo. Y acá me toma los tiempos de manera acumulada, como si uno fuera llegando. Entonces, selecciono esta tabla, la copio y voy a mi tabla de servicio. Voy a mi tabla de Flexing. 7 por 4, 28. Bueno, 17 más 4, X cuadrado, Y pego mis datos. Una vez pego mis datos, le doy cerrar a la tabla. Entonces ya tengo configurada la llegada de mis clientes. Válido que salgan mis clientes. Aumento un poco la velocidad y ya tengo mis resultados. Entonces ya me aparecen mis clientes ahí acumulados. La siguiente configuración es la del procesador, la del tiempo de servicio. ¿Sí? En esa configuración es muy sencilla también. Para esa configuración yo selecciono el procesador, me abre la tabla de propiedades del procesador y en la tabla de propiedades del procesador me muestra el tiempo de preparación de la maquinaria y el tiempo de proceso. Este tiempo de proceso, para yo ponerlo, me dice que la estadística es uniforme. Entonces, aquí yo voy a donde está la flechita, que está acá abajo a la derecha, frente al dato de process time. Selecciono una flechita y le doy distribución estadística. Acá me dice que la distribución, selecciono, voy hacia abajo, selecciono la distribución uniforme
y le digo que ella va a estar entre 7, bueno, pongámosla entre 9 y 12 para casos de este ejercicio. Perdón, tengo que ponerla como la tengo configurada para que me lo dé ese resultado de esta tabla. Esta tabla la Sí, con 8 y 12. Entonces, aquí la vamos a configurar de la misma manera, entre 8 y 12. Nuevamente, le doy reset para que siempre antes de hacer cualquier simulación, una modificación, tienen que darle reset a la simulación. Para que me va mostrando cómo es el comportamiento de las filas de espera. Pero eso lo hacen. Y eso es para ¿sabes? Termino la simulación y él me detiene la simulación en el minuto 309.44. No solamente así, Sí. no hay ¿Qué implicaciones tiene? Pues bueno, ya lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Qué implicaciones tiene? Lo primero que tengo que hacer es comenzar a registrar los datos. Entonces yo para registrar estos datos, pues me pide el tiempo promedio de llegada del cliente. Para ese dato voy a coger el dato del tiempo que me dio acá, o sea, este 309.44. Sí, 309.44 y lo voy a dividir entre 30, porque 30 es el número de productos que me llegaron. Listo. Entonces ya vamos viendo que el tiempo de llegada de los clientes que se hizo de la simulación en Excel con los tiempos de llegada de los clientes de la simulación en Flexi son muy similares. ¿Listo? Ahora, tengo que identificar cuál es el tiempo promedio de los clientes en cola. Para eso puedo tener dos alternativas. La cola es la fila que hay antes de la entrega de la atención por parte del procesador. ¿Sí? Entonces, yo pudiera mirar la estadística directamente acá en el simulador. Cuando le doy propiedades, aquí donde dice Stay Time, me muestra el tiempo mínimo que esperó un cliente, que fue el primero, no esperó sino 0, y uno de los clientes tuvo que haber esperado 16.70, el que más esperó, el que más tiempo, cuando llegaron los picos de la atención y se acumularon los tiempos, se disminuyeron los tiempos de llegada y se acumularon los tiempos de atención. Entonces, pero en promedio cada cliente estuvo esperando 5.83. ¿Qué puedo hacer yo? Pues yo lo que hago es que puedo ingresar dos tipos de dashboard. Uno, y le voy a llamar, igual que aparece en la tabla, tiempo de promedio de los clientes en cola. Sí. Diferencia de paneles, dos artículos. Pero los voy a absorber. Esta por esta, esta por esta. Esta también está por esta. Ah, bueno. Sí, para ir tomando de una vez los datos de esos tiempos promedio de llegada de clientes. Entonces aquí me muestra el tiempo promedio, el tiempo máximo y el tiempo mínimo. Otra alternativa que yo pudiera tener para hacer un mayor análisis acá, para generarle como más contenido a mi presentación del informe, sería también el contenido. Y esto ya es una propuesta que no incluye la guía, sino que se explica cómo mejorar el conocimiento de los estudiantes. Acá que me muestra el contenido, me dice el tiempo, la cantidad de clientes promedio que esperan en cola es de 0.57 y el máximo de clientes que esperan es de 2. Y pudiera agregar esta dashboard también para que me vaya mostrando cómo es el comportamiento de la atención de los clientes. Y me va mostrando una gráfica que me va a ilustrar un poco más. La Tutor, siguiente ¿qué me... pasa? Señora. Es que se escuchan varias voces y como que a su merced no se le alcanza a entender bien. Bueno,
Un segundo. Esta actividad, vamos a ustedes, tenemos unos eventos. Un momento. ¿Qué podemos hacer? Ya. ¿Ahora ya me escuchan mejor? Ya, ahora sí. Sí, tutor, ya mejor. Es que estaba activado el micrófono estaba con el audio del computador y no con el micrófono. Listo. Entonces, aquí como les comentaba, este dashboard es el único el propósito de que vayamos revisando cómo es el comportamiento de los clientes. ¿Esto para qué me sirve? Para ver cómo son los picos de personas que hay, de cuánto se presentan. ¿Sí? Se presentan básicamente cuando los clientes han venido acumulando esos procesos de disminución del tiempo por la cantidad de personas que aparecen en cola, porque el procesador ya se encuentra muy ocupado. Pero se van una vez se cierra la llegada de los clientes. Cuando ya pasa que llega el último cliente, los clientes que van estando en cola se van desocupando. ¿Listo? Ahora, me están pidiendo, también en la guía me pide que calcule el tiempo de ocio del servidor. Entonces, recordemos que mi servidor es este, ¿no? Entonces podríamos cambiar de acá, vamos a ponerle servidor. Perdón. Entonces, mi servidor, voy a calcular los tiempos de ocio promedio del servidor. Listo. Entonces, para calcular esos tiempos, pues voy acá a mi servidor y voy al estado. Selecciono el pin del dashboard, selecciono el pchart y me va a mostrar cómo es el comportamiento del sistema. Listo. Ya con esto, él me va a dar porcentualmente el comportamiento del sistema. Yo le doy reset, le doy run y él va a comenzar a mostrarme cómo es el comportamiento en el proceso, cuánto tiempo dura el procesador del servidor trabajando y el tiempo de ocio de parte del servidor. Si nos damos cuenta, el servidor tiene ocio, pero no es un ocio significativo. Todo este análisis ustedes lo van a hacer de acuerdo a la lectura que hayan hecho sobre teoría de colas. Para extraer, acá me lo está dando porcentualmente, para extraer los tiempos, yo lo que debo hacer es pararme sobre la tabla, sobre este dashboard, y le voy a dar exportar en CSV. Le pongo un nombre y aquí le voy a poner ocio. Y le doy guardar. Busco mi plantilla esta de ocio. Y él me va a mostrar respectivamente. Aquí me los muestra todos. Tiempo de procesamiento, de corrección, de viaje con producto, de viaje sin producto. ¿Sí? Y por acá me va a aparecer el tiempo de ocio. Este tiempo de ocio es un tiempo total, no es promedio. Entonces, ¿yo qué hago para mi tabla? Yo lo que hago en mi tabla es que acá lo que voy a decirles es que pego mi dato. Sí, mira, acá voy a pegar mi tiempo de ocio. Sí, acá cambió. Y ese tiempo de ocio, el que acabo de pegar, lo divido por 30. ¿Por qué yo lo divido por 30? Porque esta simulación la estoy haciendo sobre 30 datos. ¿Listo?
Y la última simulación con respecto a esto es la del tiempo promedio, que también, si yo voy acá, selecciono el servidor, me va a mostrar las propiedades del servidor con la estadística, me va a mostrar el tiempo mínimo que dura un trabajador, bueno, un cliente en el servidor, y el tiempo máximo que va a durar un cliente en el servidor. Pero también me muestra el tiempo promedio, que es 9,81. Entonces ese dato es el que voy a poner acá. 9.81. Acá hay que hacer claridad que puede que le den datos muy similares como puede que no. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a decir, bueno, muéstreme uno y muéstreme la tabla para que se calcule todo. Le doy reset, le doy run y ahora me dio 9.81 con un tiempo máximo de 11.81 y un mínimo de 8.08. Entonces, ese dato es el que pongo acá en mi tabla, 9.81. Esa es como la primera simulación que yo voy a hacer. ¿Listo? Dicen, bueno, vamos a hacer esta simulación. Esta simulación, ustedes ya tendrán que hacer el análisis, revisando cuáles son los parámetros que cambian, cuáles no cambian, cuáles son las razones por las que los parámetros son tan diferentes, o puede ser que sus datos no sean tan separados. ¿Y por qué? ¿Listo? En la segunda simulación, la idea es que ustedes entreguen dos archivos de Flexing. Uno con la simulación sin la falla y otro con la simulación con la falla. ¿Listo? Para esta tercera simulación, pues yo guardo esta simulación inicial, le digo que guardar como, y le digo tarea 2 en falla. ¿Todo para qué? Para que cuando ustedes adjunten su tarea, además de adjuntar el informe, la plantilla, adjunten también la simulación en la entrega, para que nosotros podamos validar que los datos que ustedes pusieron en su informe, pusieron en su plantilla, son los datos correspondientes a la simulación. Bueno, una vez tengo esta simulación, le voy a dar acá nuevamente guardar como, y le voy a poner tarea 2 simulación con falla. Y le doy guardar. Entonces, lo que voy a hacer acá es 3 cosas. Lo primero es que voy a agregar un contador que me diga cuántos productos van pasando por el sistema. Voy a decirle que me los cuente. Vamos a probar aquí. ¿Todo para qué? Para poder parar la simulación. Porque una vez yo ponga la falla, el modelo no va a terminar cuando haga el producto 30, sino que va a seguir. Es este. Listo, ya tengo mi contador. Él en esta simulación, al no tener falla, él va a parar inmediatamente en el 30. Pero nosotros vamos a incluir una falla. Para incluir la falla, vamos a ir a Toolbox, vamos a la cruz verde que se despliega cuando le doy Toolbox, y voy a la opción de MTBF MTTR. Le voy a decir que la haga con el procesador. Acá solamente hay un procesador que se llama servidor. Y le digo que
revisemos la falla. Esa falla, recuerdo cómo fue planeada. Tiene una configuración uniforme que dura entre 25 y 30 minutos para este caso. Entonces nosotros aquí en la simulación vamos a decirle que la falla, vamos a estadística, decirle que tiene una instrucción estadística que va a durar entre 25 y 30 minutos. Y le doy OK por este lado. Copio la primera y la pego en el último. ¿Esto qué significa? Que la primera falla va a ocurrir a 25 y 30 minutos. La segunda es cuánto va a durar la parada. Entonces aquí voy a decir que la falla se va a demorar entre 1 y 2 minutos. Y de ahí en adelante la falla puede ocurrir nuevamente entre 25 y 30 minutos. Van a seguir ocurriendo las fallas. Entonces esto va a ser un proceso crítico, cíclico. Le doy Apply, le doy OK y nuevamente le doy Reset, ¿sí? Y le doy Run. Pero acá estoy pendiente y cuando haya, perdón, otra vez se me fue, voy muy rápido. Voy a mermar la velocidad acá para que lo podamos hacer. Le doy Reset, le doy Run y estoy pendiente, un poquito más de velocidad, cuando vaya en el 29. ¿Sí? Cuando vaya en el 29, yo voy a la opción que hay acá a mano derecha y le doy Sky. Entonces ya tengo mis datos nuevamente. ¿Cuánto se demora la simulación? 321.23. Entonces voy a mi plantilla ya con el riesgo y le digo que esta se va a demorar 321.23. Como es promedio, lo divido entre 30. Y aquí ya me muestra el impacto de la llegada de clientes en el servidor. Luego voy a revisar el tiempo promedio de clientes en cola. Entonces voy donde dice tiempo promedio de clientes en cola y me muestra el tiempo promedio de clientes en cola. Entonces mi cliente promedio va a convertirse en 12.31. Entonces aquí va a ser de 12.31. Perdón. Nuevamente voy al ocio. Entonces hago lo mismo que hicimos en la simulación pasada. Me paro sobre el segundo, le doy exportar CSV y le digo que ocio con falla. Y guardar, la busco mi ocio con falla, perdón, no es. Y voy a buscar el ocio. Entonces acá mi ocio es de 9.45. Y miren acá un dato, el bloqueo por la falla es de 17.34. Para que lo tengan en cuenta de pronto para su análisis. 9.45, muy similar a la anterior. Y me muestra nuevamente el tiempo de la falla. Ahora vamos a mirar el tiempo promedio de servicio. Voy a mi simulación y aquí el tiempo promedio de servicio está en 10.34. Aquí ya les corresponde a cada uno de ustedes hacer el análisis de los factores del tiempo del servicio de parte de los clientes y también analizar cuáles son los datos que hay que tener en cuenta para hacer un correcto análisis de esta simulación de teoría de colas.
factor es importante. Y también podríamos ver cómo es el comportamiento de mis clientes. Y lo miramos acá. Acá me dice que el máximo contenido de personas esperando en la cola pasó de 2 a 3 personas en fila. O sea que en un pico máximo va a haber 3 personas en fila y esa persona, la que más va a esperar 24.31. Todos estos datos son importantes para que ustedes hagan un correcto análisis de la simulación. Acá es importante variar lo que decía el ingeniero José Darío, que ustedes tienen que hacer un análisis de acuerdo a los resultados que le aparezcan y utilizar esos datos, esos resultados, esos datos cuantitativos para hacer su respectivo análisis. Muchachos, eso es todo por la simulación. Ingeniero José Darío. Sí, señor. Vamos entonces, ya terminamos la simulación inicialmente, ¿sí? Que es el punto. Le voy a compartir pantalla. Listo, Inés. Me deja entrar un momentito y ya continuamos. Bueno. Ingeniero, bueno, voy a compartir pantalla y vamos a... Aquí está el ejercicio de la simulación de acuerdo a los parámetros que estamos asignando al ejemplo, ¿no? Posterior vamos a ver lo que es riesgo operacional, ¿no? Es básicamente una interrupción del sistema, ¿no? Por aquí habíamos hablado de un riesgo operacional. Son las fallas que se presentan durante el proceso, pueden ser debido a los procesos, a las personas, a la tecnología, que afectan su funcionamiento. Las fuentes del riesgo operacional están determinadas por procesos internos, por personas, por falta de capacitación o por inconvenientes en la tecnología, fallos de servidores, software, etc. Nosotros dentro de los recursos que tenemos dentro de la guía, este es un enlace que ya tenemos dentro de la guía y básicamente da un ejemplo de cómo es un ejemplo de llevar a Flexi ese riesgo operacional para simularlo, ¿no? Entonces, el ingeniero Leonardo nos va a hacer el ejemplo pues con un caso similar o el mismo caso para que tengamos claro pues cómo vamos a abordar el ejercicio. Ingeniero, ya deje de compartir, ya puedes ingresar. Sí, ya dije, esa simulación ya se las compartí a los muchachos, ya les mostré cómo hacen esa simulación con riesgo operacional. La repito nuevamente. Para hacer esa simulación con riesgo operacional, además de la simulación que ya habíamos hecho anteriormente, tiene que agregar un contador de productos. Ese contador lo agregan cuando van a las propiedades del servidor, seleccionan donde dice throughput, el pin que hay, el pin to dashboard, ¿sí? Y ahí agregarían la primera opción que dice output y table. Ella les va a agregar esta tabla y después de agregar esta tabla, lo que hacen es ir a configurar la falla. Para configurar la falla, van acá donde está el más, ese más le dan mtbf, mttr, ¿sí? Y les va a abrir esta pantalla. Ustedes van a la cruz verde, seleccionan procesador, ¿sí? Le dan select
y él va a agregar al servidor. Después de haber agregado el servidor como lugar donde va a ocurrir la falla, le dan función y cambian la primera fórmula, van a donde está el triángulo hacia abajo, le dan distribución estadística y seleccionan uniforme. Una vez que tienen esa estadística uniforme, él les va a mostrar esta que dice entre 5 y 15. Para este caso va a ser entre 25 y 30. Le dan aplicar, le dan OK. Esa misma distribución la copian y la pegan en la tercera. ¿Sí? Luego van a la distribución donde dice downtime y aquí le dice que la falla puede durar entre 1 y 2 minutos. Lo mismo, van aquí, distribución estadística, uniforme, distribución estadística uniforme y aquí le ponen entre 1 y 2 minutos. Vean. Ya le dan aplicar, le dan OK y le dan reset y run. Están muy pendientes cuando vayan el producto 27, 28, 29. Bueno, ustedes sería por ahí 47, 48, 49. Lo pausan y siguen dándole con la opción de skip para que vaya despacio hasta que llegue a las 50 simulaciones. Luego de hacer esas 50 simulaciones, pues traen los tiempos que necesitan. El tiempo promedio de clientes en cola, que en este caso sería 12.31. Entonces, reemplazo en mi tabla ese dato por ese. También reviso el tiempo de la simulación, 321.23. Reemplazo este dato, 321.23 entre 30. El ocio, para hallar el ocio, voy acá a clic izquierdo, exporto el CBS, lo guardo como ocio con falla y después me exporta ese dato. Este dato aquí me parece que es de 9.4599. Copio ese dato, lo traigo a mi plantilla, 9.45 y también lo divido entre 30. Y por último, el tiempo promedio de servidor. Este dato que aparece acá, lo podría cambiar. Y me dio esta vez 10.34. Bueno, mismo dato. Como les decía a los muchachos, para hablar sobre fallas operacionales, pues habría que analizar en dónde realmente está el impacto de la falla operacional, de qué manera contribuye a su labor profesional el hecho de poder desarrollar simulaciones muy cercanas a la realidad. Cuál es entender también que existe que la simulación en Flexing es tan válida como la simulación en Excel, o la simulación en Excel es tan válida como la simulación en Flexing. ¿Listo, muchachos? Le cedo la palabra al ingeniero José Darío. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a abordar las preguntas. Cindy, ¿tiene alguna pregunta? Cindy Paola. Sí, buenos días, tutores. Mi inquietud es, bueno, en el tema de el riesgo operacional, pues en la guía nos dice esta simulación, pues después de cada 25 unidades de tiempo se introduce una falla en el servidor que lo deja inactivo durante el periodo aleatorio entre 5 y, bueno, 15 unidades de tiempo. Bueno, lo que nos explicaba, pero en el tema de las 25 unidades, ¿cómo lo aplicamos?
Bueno, no. Bueno, muchachos, eso es muy sencillo. A ustedes les piden que sea un dato determinístico y no estocástico. Entonces aquí ustedes ponen el dato determinístico, pongámoslo acá en 15, para ver el impacto. Le doy aplicar y le doy OK. Le doy reset, le doy run. Y eso es lo que cambia. El dato de la falla en su frecuencia ya no va a ser estocástico, sino que va a tener un comportamiento determinístico. Ingeniero José Darío, Señor, ya quedó la explicación. listo, sí, señor. Qué pena. Seguimos con Jefferson. Pues, ¿cómo les va? Bueno, es que desarrollando el Excel en la simulación de filas de espera, el tiempo promedio de clientes en un número negativo, que, o sea, no sé si de pronto la fórmula me estará quedando mal o puede quedar en número negativo. No, creo No, que en señor. ese no hay que dar en números negativos. Me estás diciendo qué parámetro vamos al Excel. Voy a compartir pantalla. Y vamos al Excel. Me estás diciendo qué parámetro, el tiempo de Tiempo promedio de clientes en cola en la hoja de simulación de filas de espera. tiempo promedio de clientes en cola. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. No sé por qué te está dando negativo. ¿Por qué? Porque no hay valores negativos. A menos de que tengas valores negativos, es la única forma que un promedio te podría dar. Si te das cuenta, es el promedio de estos valores, ¿sí? Y la única forma de que es negativo es que sean números negativos. Entonces, no entiendo. Debes revisar la fórmula simplemente. Yo ahí les escribí eh, básicamente de qué se trata. Se los expliqué ahí en el chat, se los detallé, qué significa que es C3, que es G2 y que es el máximo, obviamente con un más antes. Posiblemente este más es el que te hace falta. ¿Sí? Que tiene que ser un valor positivo. ¿Sí? Ok, Entonces, posiblemente ese es el inconveniente que tienes. ¿Sí? No, yo no alcancé yo alcancé a compartir pantalla, sino que no. No alcancé a compartir pantalla, pero el valor es, aquí lo ves, ¿viste? Es el máximo positivo entre el tiempo de clientes en cola y el tiempo de finalización del servicio menos el tiempo de clientes en cola. Entonces, por eso que te está dando posiblemente negativo. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen, chicos? Vamos, hasta este momento voy a finalizar la grabación. Necesito quedarme con ustedes con la confirmación.